Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy, miércoles 14 de agosto del 2024. El podcast de hoy ya con el auspicio de la Fundación Crossland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y también de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Muy bien, vamos rápidamente con las noticias de esta mañana. ¿Sintieron frío ayer? Pues no fue su imaginación. Ayer 13 de agosto Lima vivió el día más frío del año, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, el CENAMI. El frío no le dio tregua a la capital y los termómetros ayer bajaron a un mínimo de 10.1 grados centígrados, la misma temperatura que experimentaron el pasado 18 de julio. Vale mencionar que el CENAMI había informado que las temperaturas bajarían en la costa central y sur del Perú, desde Ancash hasta Arequipa, entre las noches del 10 y del 14, así que este clima está dentro de lo pronosticado. Finalmente, en el aviso meteorológico, el CENAMI advirtió que para los próximos días se espera temperaturas entre los 11 y 14 grados centígrados en Lima durante las noches y madrugadas y temperaturas diurnas entre los 16 y los 23 grados. Así que puede que las peores temperaturas de la temporada ya estén detrás de nosotros, pero el frío que nos invita pues a ponernos una prenda adicional, eso sí tiene para rato. Segunda noticia, ya entrando a las cuestiones políticas. El congresista Luis Cordero Jontay, miembro de la bancada de Somos Perú, presentó un proyecto de ley para eliminar la restricción que existe para que personas sentenciadas por corrupción no puedan postular a la presidencia o la vicepresidencia de la República, incluso luego de haber cumplido sus sentencias. Además de Cordero Jontay, esta iniciativa, que fue originalmente presentada el lunes 12 de agosto, cuenta con el apoyo de otros representantes del mismo partido, como Alfredo Azurín, José Gerí, José Paso, Hitler Saavedra y Héctor Valer. La iniciativa busca modificar el inciso J del artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones, que prohíbe la postulación de personas que, abro comillas, por su condición de funcionarios o servidores públicos son condenados a pena privativa de la libertad efectiva o suspendida con sentencia consentida o ejecutoriada, cierro comillas, por los delitos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios, aun cuando esas personas hubieran sido rehabilitadas. Cordero Jontay y los otros firmantes justifican este cambio propuesto apelando a, entre comillas, el fin resocializador de la pena y, en sus palabras, el establecimiento de un marco normativo con enfoque inclusivo. El texto señala que la norma actual tiene una grave incidencia en la voluntad de los ciudadanos, impide que personas que ya tienen categoría de resocializadas puedan ejercer la vida civil, puedan acceder a ejercer libremente su derecho constitucional a elegir y ser elegidos, según se lee en la propuesta de Jontay. Esto que les acabo de describir les puede parecer insólito, pero es así tal cual lo estoy explicando. Aquí lo que tenemos es a un grupo de congresistas literalmente buscando modificar la ley para que se permita a sentenciados por corrupción postular en las elecciones con el argumento de que pobrecitos le robaron al Estado, pero ya aprendieron su lección. A título personal, yo creo que el que le roba al Estado una vez debe perder toda chance de volver a trabajar en él. Es una condición completamente razonable porque no se le debe dar pues una segunda oportunidad a quien ya le metió la mano al bolsillo a los contribuyentes. Que encuentre trabajo, por supuesto, pero en otro lado, si realmente está, entre comillas, resocializado, no en el Estado. Ahora, si me permiten especular un poco más, la cara visible de esta propuesta es Luis Cordero Jontay, pero no me sorprendería que con los líos que ha tenido este último en el Congreso se haya pues ofrecido aquí para poner el pecho, pero que hay otra gente que está detrás impulsando esta iniciativa. Ya sabremos más cuando veamos cómo se vota en comisiones y en el Pleno. De momento, lo que sí he visto es que el presidente del Congreso, Eduardo Salguana, ha dicho que este proyecto le parece, entre comillas, totalmente inconveniente. En fin, ya veremos. Tercera noticia. Ayer les comenté sobre el pronunciamiento que había sacado la Junta de Fiscales Supremos contra la ley aprobada por el Congreso que desconoce la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad cometidos antes del año 2002, que se ha venido a conocer como la, entre comillas, ley de impunidad. Pues bien, ha habido otro pronunciamiento de la Junta de Fiscales Supremos que vale la pena comentar y sobre todo explicar porque el tema es importante aunque suene complejo.
Fíjense, los fiscales supremos le han pedido al Tribunal Constitucional que rechace una acción de inconstitucionalidad que ha presentado el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, contra la ley de extinción de dominio. ¿De qué estamos hablando? La extinción de dominio es un mecanismo legal que funciona como una herramienta en la lucha contra la corrupción, porque permite que si una persona ha obtenido propiedad de algo por medios ilícitos o en conexión con alguna actividad ilegal, pues pierda propiedad sobre aquello. Según los fiscales, no es propiamente una confiscación o una expropiación, sino que regresa las cosas al estado previo a la transacción ilegal. Vale preguntarse entonces, ¿por qué querría el defensor del pueblo Josué Gutiérrez que se derogue una norma como esta? Pues aquí es donde arrancan las especulaciones. Gutiérrez es el ex abogado personal de Vladimir Cerrón y fue puesto en ese cargo, todo hace parecer, como parte de la negociación que hubo entre Perú Libre y las bancadas mayoritarias del Congreso para conformar una misma lista para la mesa directiva, que hoy se mantiene, digamos, solamente que con cambio de nombres. Cerrón tiene cuentas bancarias con saldos millonarios a los que podría acceder, o mejor dicho, podría perder acceso en virtud de esta ley. Por eso le sirve directamente si es que Gutiérrez consigue su cometido de que el Tribunal Constitucional derogue esta norma. Salvo por eso, no se entiende por qué el defensor del pueblo tendría puesto el foco en una ley como esta, habiendo muchísimas otras cosas más importantes que hacer desde la defensoría. Pero bueno, cada quien puede sacar sus propias conclusiones. Cuarta noticia, frente a la ley de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, a la que me acabo de referir también hace un segundo, que ya había rechazado la Junta de Fiscales Supremos, pues quien se ha pronunciado ahora es el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana, que calificó esta norma, que como les digo es hecho conocida como la ley de impunidad, como inaceptable. En su pronunciamiento señala que, abro comillas, queremos manifestar nuestro profundo desconcierto y desilusión porque de esta manera, una vez más, con esta decisión se está sacrificando el respeto a la vida y la defensa de la justicia, causando un irreparable daño a las víctimas de la violencia, a las familias afectadas, cierro comillas. Los obispos utilizan argumentos religiosos y basados en lo que ellos consideran la, entre comillas, ley natural o divina, que creen que está por encima de la ley escrita por los humanos, e incluso citan al libro del Génesis, de la Biblia. Yo no necesariamente invocaría eso como argumento, porque recordemos que en un país laico no todos debemos compartir la misma fe, pero fuera de eso, cuando sí entran a analizar el derecho y los tratados internacionales aplicables, los obispos dejan clara su posición de que esta ley sobre imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad viola tratados internacionales firmados por el Perú y por tanto es inconstitucional y debe ser declarada como tal por el Tribunal Constitucional. Quinta noticia. El prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se presentó de forma virtual, por Zoom, en la Asamblea Extraordinaria de su partido, según he podido ver en el diario El Comercio, y dio un discurso de 47 minutos que califica El Comercio, esto último, como una nueva burla a la justicia peruana. Cabe indicar que el mismo día en el que ocurrió esto, el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, salió a decir respecto de la captura de Cerrón que, abro comillas, sé que estamos cerca, sé que sabemos su ubicación, conocemos su ubicación y esperamos ponerlo pronto a disposición de la justicia, cierro comillas. Lo que mucha gente concluyó luego de escuchar pues esta declaración de Santibáñez es que no solo podría ser este un nuevo bluff como los tantos que hemos visto de ministros que lo han precedido y que dijeron que también ya casi lo habían capturado y eso nunca ocurrió, sino que peor aún el hecho de decir esto abiertamente por parte de Santibáñez podría tener como objetivo lanzarle pues una advertencia a Cerrón para que vuelva a cambiar de escondite. Es decir, lo que se pensaba que algún infiltrado en la policía o en el gobierno estaba haciendo de manera oculta, es decir, pasarle el dato a Cerrón cuando estaban pues respirándole en la nuca, aquí lo podría estar haciendo el ministro directamente, de manera abierta. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, quisiera compartirles una reflexión personal sobre el hecho de que podamos llegar al 2026 con más de 50 partidos inscritos. Fíjense, cuando uno va a comprar un producto a un supermercado, ¿qué es mejor? ¿Que hayan muchas opciones o que hayan pocas opciones de compra? Cualquier persona respondería sin chistar, pues es obvio. Lo primero, mientras más variedad de alternativas tiene el consumidor, más fácil será para éste encontrar una opción que calce mejor con sus necesidades. Pero cuando lo que tenemos que escoger no es un producto en un supermercado, sino un partido político para que gobierne un país, no ocurre lo mismo. Y les quiero explicar muy brevemente por qué. A diferencia de las empresas que compiten en un mercado, los partidos políticos por supuesto que compiten o deberían competir entre sí en las elecciones,
Pero no solo eso, sino que también tienen que cumplir un mandato de colaborar entre sí. ¿A qué me refiero? Pues a ponerse de acuerdo sobre temas importantes y poder llegar a consensos, no importa quién esté en el gobierno y quién esté en la oposición. Esa es la dimensión colaborativa que debe existir entre los partidos políticos. Entonces, fíjense, mientras mayor sea el número de partidos en un país, uno podría decir que aumenta el nivel de representatividad de esos partidos, porque hay más opciones distinguibles entre sí, aunque sabemos que ese no es necesariamente el caso en el Perú, donde los partidos no se distinguen claramente por sus ideas, sino que son solo vehículos electorales para algunas personas. Pero aun cuando tener más partidos pueda favorecer a la representatividad, tiene un efecto contrario respecto de otro objetivo que también es importantísimo para un sistema político, que es la gobernabilidad. Piensan que mientras más actores haya sentados en una mesa de negociación, más difícil va a ser que se pongan de acuerdo. No es lo mismo ponerse de acuerdo entre 50 que ponerse de acuerdo entre 5. Entonces, ¿cuál es el número correcto de partidos políticos en un país? Pues eso no tiene una respuesta objetiva, dependerá de cuán homogénea o heterogénea sea una sociedad, de cuánta diversidad ideológica haya en ella. Pero sí hay que pensar que existe un punto intermedio donde podríamos intentar equilibrar esa tensión que existe entre buscar que haya más representatividad y buscar que haya más gobernabilidad. En el caso peruano, uno podría argumentar que las reglas que tenemos nos han inclinado fuertemente hacia el lado de la representatividad, pero sacrificando al mismo tiempo la gobernabilidad del país. Por eso es que podríamos llegar al 2026 con más de 50 o quizá más de 60 partidos. Eso no es razonable para un país como el nuestro. Si queremos tener mayor gobernabilidad, necesitamos que las propias reglas del sistema hagan que ese número se reduzca, ya sea porque se incentiven alianzas o la consolidación de esos partidos, o porque haya reglas claras que eliminan a aquellos que no alcancen un nivel mínimo de representatividad. Eso se hubiese logrado si, por ejemplo, no se retrocedía con el tema de las PASO, las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Es en parte por la mala decisión del Congreso actual de desmantelar esta reforma, que vamos a llegar al 2026, quién sabe si con más de 50 opciones en la cédula electoral. Y eso claramente va a ser demasiado. Muy bien, que estén todos muy bien. Un agradecimiento nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Bigman Group. Y ya nos escuchamos el día de mañana. Adiós.